Bien, nosotros estábamos diciendo que para sumar o restar fracciones, las fracciones equivalentes son una aliada, son una herramienta matemática que me permite poder sumar o restar dos fracciones o más fracciones de una forma más sencilla y de una forma más rápida. Y que primero teníamos que entender el concepto de fracciones equivalentes. La palabra equivalente tiene que ver con dos cosas o más que son similares o que guardan similitud. Eso es lo que significa la palabra equivalente. Entonces, si yo tengo un primer bizcocho que está dividido en 6 partes iguales, no están exactamente proporcionales, o sea, las 3 partes no son exactamente del mismo tamaño, pero tenemos la idea. Yo pongo ese pastel, digamos que le di un pedazo a Pedro, uno a Juan y uno a José. Repartí 3 pedazos de ese pastel. Compré otro segundo pastel, igual, del mismo tamaño, y de ese segundo pastel, yo distribuí los pedazos. Digamos que le di aquí un pedazo a Miguel y le di un pedazo a Juan. Tengo aquí la distribución de mi otro pedazo de pastel. La pregunta es, en términos de fracción, o sea, esta es una fracción impropia y esta es otra fracción impropia. Recuerden ustedes que le dije, propia. Recuerden ustedes que le dije que no confundan porque tenemos dos gráficas, el concepto de fracción propia o impropia. Gracias, Donay, está activo. Que no debemos confundirlo aquí porque tenemos dos gráficas, porque cada gráfica está por separado. Y para que se dé una fracción impropia, tiene que haberse dado más de una totalidad. O sea, uno de esos dos bizcochos o pasteles debió repartirse por completo. Algo que no está pasando aquí, ¿verdad que no? Porque de este pastel yo solo estoy dando 3 partes y de este otro solo estoy dando 2 partes. De manera que cada uno de ellos corresponde a una fracción impropia, ¿verdad que sí? Cada uno corresponde a una fracción impropia. Entonces, ¿qué nosotros tenemos aquí? ¿Cuál es la fracción que me representa esa gráfica? ¿Cuál es la fracción que me representa esta gráfica? Está dividida en 6 pedazos iguales. 3 sobre 6, señores. ¿En cuántas partes está dividido ese pastel? Es en 6 partes iguales. Entonces, el denominador que lo voy a poner en medio, debe ser 6. Y el numerador, ¿cuál es el numerador de esa fracción? En 3, porque yo repartí o distribuí 3 pedazos de los 6 pedazos en los cuales dividí el pastel. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la fracción que me representa el segundo bizcocho? 2 sobre 4. 2 sobre 4. 2 cuartos. Entonces, esta fracción es 2 cuartos. Aquí viene lo interesante, quiero que presten mucha atención. Lo único que yo tengo es una situación real, cotidiana. Yo compré un primer pastel, lo dividí en 6 partes iguales, le di un pedazo a José, uno a Pedro, uno a María, por decir nombres. Del segundo, le di uno a Miguel y otro a Pedro. No, ya no uno a Pedro aquí. Uno a Miguel y uno a Juan. El caso es que de este pastel yo di 3 sextos, ¿sí? 3 partes de las 6 que había. Y de este di 2 cuartos. Ahora, ¿cuál es la idea? Esa fracción, 3 sobre 6, y esta fracción 2 sobre 4 son exactamente lo mismo, son iguales. Por eso se dice que esas dos fracciones son equivalentes. Ahora usted me dirá, pero profesor, ¿cómo así que son iguales? Para eso está la gráfica. 3 sextos corresponde al primer pastel y 2 cuartos corresponde al segundo pastel. Pregunto yo ahora, ¿acaso
siendo esos dos pasteles del mismo tamaño, la porción del primer pastel y la del segundo pastel no son iguales. Aquí yo di la mitad del pastel, ¿sí o no? Y aquí yo di la otra mitad, ¿sí o no? Entonces eso significa que la porción que yo di de ese pastel del segundo es exactamente igual a la porción que yo di del primer pastel. La única diferencia es que en el primer caso esa mitad está dividida en tres partes, son tres porciones, y en el segundo caso está dividida en dos partes. ¿Qué significa eso? Que las porciones que yo le di aquí son más grandes. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Yo le di ese pedazo a Milka, le di ese pedazo a Gina. De eso, del primer pastel, yo le di ese pedazo a Osmaili, le di ese pedazo a Jordi y le di ese pedazo a Victorino. Pero ¿qué pasa? Que los dos pedazos que yo le di a Gina y a Milka equivalen. De ahí viene la palabra equivalente. Equivalen a los tres pedazos que le di a Osmaili, a Jordi y a Victorino. Aunque aquí yo di dos pedazos, esos dos pedazos son exactamente la misma cantidad de bizcocho que le di a ellos tres. ¿Cuál es la lógica? Es que eso es lo mismo, porque es lo mismo que pesar una libra, un ejemplo de algodón, una libra de arroz, viene pesando lo mismo, es igual que el bizcocho, cada se parte en la mitad. Exactamente, el peso es equivalente, al final es una libra. Lo único es que los pedazos que yo le di a ellos son más pequeños. Entonces, señores, ese es el concepto de fracción equivalente. Ahora, ¿cómo yo puedo demostrar matemáticamente que esas dos fracciones son equivalentes, que son iguales? Por medio de un artificio que se llama reducción o simplificación de fracciones. ¿Qué es eso? Vamos a demostrarlo. Esta fracción que está aquí, la primera 3/6, yo la puedo simplificar dividiendo el numerador y el denominador por un mismo número. ¿Cómo lo hago? Bueno, para hacer eso, ya dije, es por el mismo número. Si yo divido en el numerador por 3, es decir, tercera de 3, ¿a qué es igual? A 1, ¿sí o no? Si yo digo tercera de 6, ¿qué es 6 entre 3? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? A 2. Y si yo digo aquí, en la segunda fracción, mitad de 2, o sea, 2 entre 2, ¿qué es igual? Y mitad de 4, ¿qué es igual? A 2. Entonces, ¿me quedó la misma fracción, sí o no? Sí. Entonces, aquí me quedó un medio y aquí me quedó un medio. Entonces, podemos ver matemáticamente, a través de una simplificación, que son la misma fracción. Si usted lo divide en la calculadora, también lo va a notar. Sin hacer la simplificación, si yo divido 3 sobre 6, me da 0.5. Y cuando divido 2 sobre 4, también me da 0.5, porque son la misma cosa. Lo único que pasó fue que esas fracciones estaban camuflajeadas. Siguiendo el concepto de fracción equivalente, por ejemplo, yo tengo un medio. Ese medio se puede disfrazar como 2 sobre 4, que era lo que teníamos ahí. Se puede disfrazar como 8, como 4 sobre 8, como 8 sobre 16, como 16 sobre 32, y así sucesivamente. Todas esas fracciones son equivalentes a un medio. Lo único que están es disfrazados. Porque cuando yo digo aquí, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Aquí, cuarta de 4, 4 entre 4, a 1. 8 entre 4, a 2. Me sigue dando la misma fracción, 1 sobre 2. Si yo tomo 8 sobre 16, octava de 8, o sea, 8 entre 8 es 1. 16 entre 8 es 2. Yo me puedo ir hasta el infinito y obtener infinitas fracciones. Y al final son la misma fracción, 1 sobre 2, solo que están camuflajeadas. Ese es el concepto de fracción equivalente.